Bien, señoras y señores, a continuación solicitamos al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este seminario. Gracias. Primero los saludo con mucho respeto a cada uno de ustedes, mujeres y hombres, que han formado una especie de congregación en favor de la transparencia en México y el combate a la corrupción, están ligadas las dos. Los saludo a esta casa del federalismo mexicano, la sede del Senado de la República, es su casa. Doy las gracias a la participación de todos los ponentes, al desarrollo de las mesas y a la presencia de las distinguidas personalidades que integran el presidio. Pero quiero, antes de inaugurar este foro, hacer algunas reflexiones. No hace mucho no existía en nuestra legislación alguna referencia o norma relacionada con la transparencia. Fue en el año 2002. Yo era diputado de la 58 legislatura y me tocó ser el autor de la primera iniciativa que en esta materia se presentó en el Congreso mexicano. El avance fue muy importante, pero fue muy limitado, muy limitado. Se pudo construir una ley federal de acceso a la información pública y un órgano responsable de garantizar que tenía el carácter de órgano descentralizado, no sectorizado. Sin duda, el poder siempre en México ha querido ser controlado, ha querido ser manejado desde el ejercicio de la autoridad, más allá de revisar cuál es la opinión que la sociedad tiene sobre el ejercicio del poder. Así ha sido y así sigue siendo. Después de la aprobación de la ley, hubo un deterioro por los gobiernos que estaban en turno. Hablo del 2002, para no decir referencias a ningún gobierno, ustedes ubican quiénes eran, del deterioro del derecho de acceso a la información pública. Un enorme deterioro. Fue cuando empezamos en este Senado de la República, cuando desde este Senado construimos la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública gubernamental. Aquí la construimos. Aquí construimos la Ley General de Acceso a la Información Pública para garantizar que las leyes locales no acabaran como había acabado después de la Ley Federal, que les imponía la obligación de construir leyes en verdaderos bodrios de control político por los gobernadores en esta materia. Así fue. Después construimos la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y como obligaciones de los poderes establecimos obligaciones muy profundas para los tres poderes de la Unión, entre ellos el poder legislativo. Y no es una concesión graciosa, no, es una obligación. Es reconocer que el ejercicio de la política es un ejercicio muy cuestionado, que los políticos estamos tremendamente desprestigiados y que hay que resolver mediante la vida pública diaria esa relación. ¿Quiénes lo han entendido así? No todos. Hay muchas cosas que hacer. Las organizaciones de la sociedad civil son permanentes impulsores de este derecho, pero también forman parte del mismo esquema de control. También el control del poder, el poder que tiene el poder ejecutivo y los factores del poder que tienen controlado a los demás poderes. Habrá un parlamento abierto real cuando haya un poder legislativo autónomo, real y autónomo. Cuando haya un poder ejecutivo que deje que el destino de las cámaras sea el destino de las fuerzas políticas que ahí se representen. Y habrá una evolución cuando la mayoría, los integrantes de las mayorías de las cámaras, ¿sí?, hagan reflexión sobre el poder de su partido político. Solamente así podrá haber un poder legislativo que desempeñe las funciones de pesos y contrapesos. No solamente legislar, sino crear condiciones de pesos y contrapesos.
Y desde luego que nosotros hemos abierto la construcción de las leyes, de la reforma constitucional y de las leyes a todas las organizaciones y a todo interesado y expertos, a todos. Como nunca se ha abierto la participación en la construcción de las leyes, aunque después los constructores de las leyes no sean los legisladores, sino sean las organizaciones de la sociedad civil. Se vale también, porque se vale hacer política de todos, de políticos profesionales, servidores públicos y quien no lo son, ¿sí? Eso es parte de la sociedad, eso es parte del impulso social. Los nombramientos, de ellos participan no solamente los políticos, participa todo un esquema. Participa todo un esquema. Aquí les puedo contar la historia de todos y cada uno de los nombramientos y todas y cada una de las opiniones que se valoraron. Los resultados han sido favorables unos, no favorables otros. Sin duda que así ha sido, pero creo que hay un mejor parlamento hoy que en el año 2002, cuando no había ninguna legislación. Centroamérica tenía 40 años de tener legislaciones en materia de transparencia. Hablo del 2002. Inglaterra tenía 2 siglos. Estados Unidos tenía 2 siglos. ¿Por qué no se llegó a ese tema en ese tiempo? Por el control que se ejerce, el control político que se ejerce para no dejar caminar. Hoy tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar, mucho que transparentar. Dejar de ser señalados las cámaras como organismos opacos, opacos en el manejo de sus recursos, opacos en el manejo de la información. Yo les he propuesto a las gentes cuando estamos legislando que el secreto del Parlamento abierto es que todo el trabajo de cada uno de los senadores, de cada uno de los órganos del Senado, sea una información pública y que quede constancia. ¿Cómo tenía que ser eso? Un reporte mensual o periódico, un reporte periódico del trabajo que cada legislador hace o cada órgano o la Cámara hace para que quede registro y depositado en un archivo. Y así acabar con legisladores que nunca legislan, políticos que son legisladores que nunca legislan, y así hacer que todos tuvieran una participación en lo que tiene que ser el trabajo legislativo, el trabajo de servidor público legislativo. Que el gobierno tenga menos control o no tenga control sobre todas las que participan en esta situación de participación. Qué largas son las manos del gobierno para tener control en todos lados. Qué largas. Yo las conozco. Entonces, nos sentimos que hemos avanzado, pero que nos falta mucho por hacer, de verdad que mucho. Hoy los recursos públicos en las cámaras tienen que ser resueltos con toda transparencia y en el Senado de la República, no sé si en Cámara de Diputados ya lo hicieron, porque por cierto viene de una legislación anterior, todos los recursos se manejan en cuentas fiscales de los legisladores. Los grupos parlamentarios reciben sus recursos y se depositan a cuentas fiscales de cada uno de sus integrantes y se sabe cada destino de cada peso. Entonces, estamos avanzando, no estoy diciendo que esta es la realidad a la que aspiramos, no, desde luego que no. Hay muchas cosas que hacer, mucho que avanzar, nos falta el mayor trecho porque todavía no vencemos algo, la percepción de la sociedad, la percepción de la sociedad. Seguimos rezagados los políticos en esa percepción que la sociedad tiene. Hay gente que se ha especializado en la crítica a la política y qué bueno que así sea. Hacen actividad profesional de eso. Qué bueno que así sea. Finalmente el servidor público tiene que estar expuesto y aceptar eso. Pero se forman círculos, se forman escenarios de profesionales, Así es que, de verdad, para nosotros es muy importante seguir avanzando. Desde el Instituto Belisario Domínguez, que yo presido, nos conformamos insumos legislativos para mejor construir
para construir mejores piezas legislativas, mejores productos legislativos. Hacemos trabajo de investigación en todas las áreas, mantenemos relaciones de colaboración con universidades, con centros de estudios, con organizaciones, de verdad que sí, y por eso hoy de verdad agradezco su presencia en este importante foro. Nos metemos en todos los temas, Viene ya entre otros muchos temas que tratamos, vamos casi más de 40 foros en lo que va este año, y viene una sobre matrimonios igualitarios que espero me acepten los rectores de la UNAM, de la UAM y del Politécnico, moderar en mesas con esa fuerza moral de los rectores, hablar de ese tema tan complicado y hablarlo bien, ¿sí? Así es que yo les agradezco su presencia, los saludo con respeto, todos ustedes, esta gran congregación de impulsores de la transparencia en México y desde luego de la transparencia en los poderes públicos, el que nos corresponde, el poder legislativo. Y si no les es molesto, les pido nos pongamos de pie para hacer la declaratoria formal del foro. Siendo las 10:40 de este día lunes 7 de noviembre del año 2016, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, declaro inaugurado los trabajos del foro hacia un modelo de parlamento abierto. Estoy seguro que los trabajos darán reflexiones, darán rutas, darán vertientes de lo que tenemos que asumir desde las cámaras, desde la integración de las cámaras, y que sirva también para que en los congresos locales se haga lo propio. En esos lugares, de verdad, donde hay un abismo por el autoritarismo. Así es que gracias por su presencia y en tal virtud les agradezco y participemos de este foro. Gracias. Buenos días. Señoras y señores, muchísimas gracias por su participación dentro de este acto inaugural. Pueden tomar asiento. Muchísimas